sustentarlos y resolverlos según corresponda en la misma audiencia, y como quiera que nos encontramos en una audiencia condensada de lectura de decisión que se instaló debidamente el 17 de marzo del 2025 y previa suspensión se le ha dado continuidad los días 19 y 26 de marzo de idéntico mes y año, se reitera. Nos encontramos dentro de la misma audiencia en la que paradójicamente apenas el 19 se dio lectura al auto de decisión 022 del 2025. Esta se suspendió precisamente a solicitud de Suárez Aristizábal, quien sobre pretexto de que tenía viaje programado de regreso para Bogotá solicitó al despacho suspender la diligencia y reprogramar su continuación para sustentar el recurso de reposición, ante lo cual esta inspección suspendió la audiencia para el 26 de marzo, en la cual en forma inédita la apoderada procedió a sustentar dichos recursos. Por tanto, no se avisora que haya violado el debido proceso, dado que el próximo 2 de abril del 2025, al dar continuidad a la audiencia, esta inspección resolverá en forma inmediata el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por aquella. Efecto del recurso de apelación. Es de dejar claro que a la fecha la audiencia pública de lectura de decisión no ha sido terminada, sino que se ha suspendido para dar continuidad a la misma y respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y contradicción, además que con anterioridad al presente auto en que se resuelve el recurso de reposición y, de ser el caso, el efecto del recurso de apelación, en que cualquier caso será conforme al inciso segundo del numeral cuarto del artículo 223 de la ley 1801 del 2016, que a la letra establece que, abro comillas, para la aplicación de las medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en efecto suspensivo, cierro comillas. De tal manera que en lo que corresponde al recurso de apelación, en nuestro caso se tiene que en la parte resolutiva del auto 022 del 2025 se cometió un error de forma de transcripción que, al amparo del artículo 45 CEPACA, será corregido al resolver el recurso de reposición en subsidio de apelación, no sin antes dejar constancia que Suárez Aristizábal estuvo presente al momento de dar lectura del auto 022 del 2025, contentivo del precitado numeral séptimo, sin realizar objeción alguna. Igualdad de trato a las partes. Fíjese que esta inspección no ha dado un trato preferencial a ninguna de las partes y tan solo otorgó, para dar respuesta a los precitados recursos, el mismo plazo que otorgó a Suárez Aristizábal para sustentar el auto 022 del 2025. Por tanto, este despacho no incurre en forma alguna de vulneración de derecho fundamental alguno. Otros mecanismos judiciales. Esta inspección recuerda que Suárez Aristizábal, resuelto el recurso de reposición, aún tiene por resolver el recurso de apelación por nuestro superior jerárquico y, adicional a ello, puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en que esta cuenta con mecanismo para resolver este litigio, como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin olvidar que tanto dentro de la audiencia inicial como de la audiencia de lectura de decisión, el INVIAS o la UTPN han sido representados en forma directa o indirecta por Giancarlo Martínez Villa, identificado con la cédula de ciudadanía número 8540709 en el lugar de los hechos en la inspección 5 de febrero del 2025, a quien se le hizo entrega personal del aviso que, de acuerdo a lo ordenado en el numeral 6 del artículo 291 del Código General del Proceso, el inspector fija en el lugar de la presunta violación a la norma urbanística. Y Jorge Roberto Rojas Serrano, identificado con la cédula de ciudadanía número 88209-100, expedida en Cúcuta, representante legal de Croquis, abro comillas, el Instituto Nacional de Vías, a través de su operador UT Peajes Nacionales, el día siguiente del siniestro, inició el proceso de demolición y limpieza de escombros para garantizar la movilidad y la reactivación del cobro de la tasa de peaje, situación que se vio interrumpida por orden del inspector de policía de Villa de Rosario el día 25 de febrero, citando audiencia pública programada para los días 3 y 10 de marzo del 2025, en el cual el subcontratista de la concesionaria de peaje entregó comunicación con el sustento jurídico que le permite dar continuidad a la labor de limpieza y remoción de desechos en el sitio de la estación de peaje La Parada, cierro comillas, negrillas y subrayado fuera del texto original. 5. Contenido del auto 022 del 2025. Mediante lectura del memorial radicado de salida número UTPN-0909-2025 de fecha 26 de marzo del 2025, Suárez Aristizábal procedió
a la sustentación del recurso de reposición en subsidio de apelación de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 223 de la ley 1801 del 2016, el cual está dividido en dos partes. 5.1. Saneamiento del proceso. Suárez Aristizábal falta la verdad cuando alega que en el proceso que nos ocupa se presentaron irregularidades que afectaron el derecho fundamental al debido proceso, dado que para hacer tal afirmación parte de una interpretación al menos equivocada del artículo 223 de la ley 1801 del 2016. 5.1.1. Notificación por aviso. Fíjese que Suárez Aristizábal pretende establecer que la notificación por aviso que el 25 de febrero del 2025 realizó la inspección en un procedimiento que según ella no guarda observancia con las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, pues la UTPN no recibió previo a la audiencia pública del 3 de marzo del 2025 la notificación de la citación directa ni indirectamente a los canales oficiales de la notificación judicial de la UTPN. Lo cierto es que el parágrafo 2 del numeral del mismo artículo 223 del Código de Policía determina como excepción que en casos como el que nos ocupa, en que ante la querella presentada por Flores Rivera y Sanabria Maldonado en contra del presunto infractor para iniciar la actuación este 25 de febrero del 2025, se requirió inspección al lugar de la presunta violación a la norma urbanística, dícese a la caseta del peaje, en que como autoridad de policía, esta inspección procedió a fijar aviso mediante el cual, según el precitado mandato legal, se suple la notificación al presunto infractor al no haber sido posible su notificación personal, como quiera que Mantilla Villa, a quien se le hizo entrega personal del aviso, no accedió a firmar el recibido del mismo. Se tiene que el procedimiento policivo de fijar por aviso subsana el hecho de tener que esta inspección probar si Martínez Villa tiene o no vinculación directa con la UTPN o con esta a través de croquis, cuando lo cierto es que en el mismo momento en que se realiza la inspección a aquel con otras personas estaba cometiendo la infracción urbanística al intervenir y ocupar el espacio público sin licencia alguna ni acreditar que no tenía la obligación de tramitarla previamente. En el aviso se advirtió que la infracción urbanística se fijó el 3 de marzo del 2025 como fecha y hora para la práctica de la audiencia con antelación no menor a 24 horas, como lo indica el parágrafo 2 del artículo 223 de la ley 1801, y se suspendió toda actividad. 5.1.2. Traslado de querella y pruebas. Suárez Aristizábal alega equivocadamente que ni la inspección ni los querellantes hubieran dado traslado a las querellas ni a las pruebas, privando a la UTPN de la oportunidad de preparar la defensa, cuando lo cierto es que ese 25 de febrero del 2025 se hizo entrega a Martínez Villa, tal como en la audiencia del 3 de marzo del 2025 también se le hizo entrega a Rojas Serrano de croquis. En consecuencia, escapa la responsabilidad de esta inspección si la UTPN no hizo presencia en forma directa en los acá citados momentos procesales y prefirió ser representada en forma indirecta por Martínez Villa y Rojas Serrano. 5.1.3. Prejuzgamiento. Suárez Aristizábal alega equivocadamente que la inspección incurre en prejuzgamientos por el hecho de que, según aquella, en forma anticipada, sin fundamentos y desatendiendo el procedimiento legal establecido, se decidió de nuestra parte ordenar la suspensión temporal de la obra que adelanta en la autopista internacional, específicamente en la caseta del peaje La Parada, sin haber iniciado la audiencia pública y sin constatación de los hechos que dieron lugar a las querellas. Contrario a lo que alega Suárez Aristizábal, quien como profesional del derecho conoce en forma plena que al inspector, al igual que aplica a los jueces, el decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento, tal como lo considera la sección primera del Consejo del Estado, con ponencia del consejero Guillermo Vargas Ayala, en sentencia de nulidad del 16 de mayo del 2014. Radicado número 11-001-0324-000-2013-00-40-44100.
Así, en efecto, abro comillas, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto al decreto de la suspensión provisional de vigencia de la logística anterior, celebre por su escasa efectividad del producto las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del CEPACA expresamente dispone que la decisión sobre la medida cautelar no aplica prejuzgamiento, cierro comillas. De lo cual se trata. Entonces, con esta norma es brindar a los jueces la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares que en efecto ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sublime. Cierro comillas. Una suerte de presunción de iuri sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de disentimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. La jurisprudencia ya ha sido señalada que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto, este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o prejuzgamiento de la causa. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio, ni renunciar, ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia. Cierro comillas. Suárez Aristizábal también falta la verdad cuando señala que sin haber iniciado la audiencia pública y sin contradicción de los hechos que dieron lugar a las querellas, esta inspección ordenó la suspensión temporal de la obra que se adelanta en la autopista internacional, específicamente en la caseta del peaje La Parada, cuando lo cierto es que a saciedad se ha reiterado que ese 25 de febrero del 2025, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad, Convivencia Ciudadana, previamente se fijó el pluricitado aviso, no sin antes requerir a los presentes en el lugar de los hechos que estaban interviniendo la caseta del peaje, entre ellos a Martínez Villa, a acreditar sea la respectiva licencia de intervención y ocupación del espacio público o, de ser el caso, demostrar que no tenían la obligación de tramitar. Declaraciones públicas. Adicional a lo anterior, Suárez Aristizábal alega que el titular de esta inspección ante los medios de comunicación dio declaraciones públicas en relación con el proceso verbal abreviado y que con ello se reafirma el prejuzgamiento cuando se refiere al objeto medular de las querellas policivas y que por tanto considera que como tales declaraciones se está ante una decisión definitiva sin siquiera haber culminado el trámite que establece el artículo 223 de la ley 1801 del 2016. Suárez Aristizábal olvida que el inspector, al igual que el juez, puede analizar la práctica de medidas alternativas que permiten conjugar una crisis social, máxime cuando el peaje en Villa del Rosario es un asunto de interés general que justifica modular el principio de publicidad en equilibrio con el ejercicio de las libertades de expresión, información y prensa que le asiste a los medios de comunicación social estable, la publicación de comunicados de prensa que contengan información completa y suficiente acerca de las decisiones adoptadas, en nuestro caso, en la medida provisional de ordenar la suspensión de toda actividad de intervención en la caseta del peaje, o en su defecto, la celebración de ruedas de prensa en las cuales esta inspección informe acerca de las actuaciones adelantadas. Se tiene que, si bien es cierto, el prejuzgamiento consiste en revelar con anticipación al momento de la sentencia una declaración de ciencia en forma precisa y fundada sobre el mérito del proceso o expresiones que permitan deducir la actuación futura del titular de la inspección por haber anticipado su criterio en la causa de manera tal que las partes alcanzan el conocimiento de la solución de que se hará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos.
Más cierto es que realizada la audiencia inicial el 3 de marzo del 2025, las declaraciones dadas por este titular, si bien corresponden al proceso verbal abreviado que nos ocupa, lo son, pero respecto de la explicación a la opinión pública de lo que trata la medida provisional de suspensión de toda intervención en la caseta del peaje, que se había emitido con antelación, dices el 25 de febrero del 2025, en el sentido de diferenciar un proceso policivo con ocasión de asunto de convivencia al cual de una infracción urbanística como el que se adelanta, relacionando las querellas, los hechos y las actuaciones que previamente han realizado. Por tanto, no es cierto que con dichas declaraciones esta inspección estuviera adelantando una decisión definitiva ni estuviera incurriendo en prejuzgamiento alguno. Y en gracia de discusión de asumir tal situación, Suárez Aristizábal ha tenido desde el principio y a la fecha oportunidad para recusarnos, caso en el cual el análisis no se encaminaría a determinar si las declaraciones dadas por este titular configuran efectivamente un pronunciamiento sobre el asunto, el cual se debe fallar posteriormente, sino si este titular si estuviera recusado, ha hecho manifestaciones públicas referidas a la materia objeto de debate en el proceso administrativo, en el cual se solicita su separación de tal manera que el examen estaría orientado fundamentalmente a verificar la confluencia de los siguientes elementos. 1. Que el inspector recusado haya hecho una declaración pública. 2. Que la declaración se haya realizado en un escenario distinto a la órbita administrativa y que, por tanto, la manifestación no se derive de las opiniones vertidas por el inspector recusado en un fallo anterior. 3. Que la declaración recaiga sobre la materia objeto de debate en el proceso en el que se solicita la recusación. 4. Y que la declaración no corresponde exclusivamente a una explicación dada por el inspector sobre el contenido de un fallo expedido anteriormente. Por lo tanto, lo cierto es que este inspector no tiene en su esfera personal interés de la decisión sobre un asunto que en todo caso es de interés general, ni al momento de expedir el presente auto se encuentra recusado por Suárez Aristizábal ni ninguna de las partes, ni me asisten circunstancias objetivas que conlleven la pérdida de la imparcialidad. En consecuencia, toda decisión que emita esta inspección será desde la institucionalidad, objetividad y neutralidad como operador administrativo ante la aplicación del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en todo proceso policivo por infracción urbanística. 5.1.4 Etapa de la audiencia inicial. Suárez Aristizábal alega equivocadamente que la inspección desconoció, primero, la etapa de argumentos porque según ella, esta corresponde a afirmados en las querellas. 2. La etapa de la invitación a conciliar, lo que según ella se traduce en un defecto procedimental que da lugar a la violación al derecho fundamental al debido proceso de la Unión Temporal de Peajes Nacionales. Y 3. La etapa probatoria. Apreciaciones con las que Suárez Aristizábal bordea el límite de la mala intención, como quiera que los numerales 3 y 4 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana claramente determinan que, tratándose de una infracción urbanística, la audiencia pública está conformada, la que en nuestro caso surtió las siguientes etapas, argumentos. Está debidamente probado con el acta del 3 de marzo que, en cumplimiento de la precitada norma, Rojas Serrano intervino sin limitación alguna exponiendo sus argumentos y anunció la entrega de documentos por correo electrónico los que fueron debidamente aceptados. Invitación a conciliar. No se explica cómo Suárez Aristizábal como abogada olvida el principio del derecho que advierte que la norma especial prevalece sobre la norma general, de tal manera que el literal B del numeral 3 del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sucumbe ante la parte inicial del inciso cuarto del artículo 232 IBD, que advierte que, abro comillas, no serán objeto de conciliación o mediación los comportamientos que infringen o resulten contrarios a la norma urbanística, cierro comillas. Por tanto, dado que el proceso policivo que nos ocupa nace por la querella de una infracción urbanística, está claro que esta etapa no se debe surtir. Pruebas.
Suárez Aristizábal falta la verdad cuando alega que en la audiencia del 3 de marzo en ningún momento esta inspección decretó las pruebas ni acudió al plazo establecido en el artículo 223 de la ley 1801 para practicarlas. Fíjese que esta inspección sí abrió esta etapa como consta en el acta en la audiencia del 3 de marzo del 2025, cuando de conformidad con el literal C del numeral 3 del artículo 223 de la ley 1801 del 2016, se concedieron a Rojas Serrano los respectivos 5 días. Escapa a esta inspección si Rojas Serrano, en representación del presunto infractor o los quejosos, concediéndoles tal oportunidad, solicitan o no la práctica de pruebas adicionales pertinentes y conducentes. Lo cierto es que, en todo caso, esta inspección admitió el oficio que el 10 de marzo del 2025 radicó Rojas Serrano, en el que manifiesta que, dando alcance a la comunicación mencionada precisamente en su intervención, en la etapa de argumentos presentó, abro comillas, los fundamentos por los cuales ratifico que no se requiere el trámite de un permiso o una licencia de construcción solicitado por la inspección, cierro comillas, e implícitamente adjuntó como pruebas: 1. Orden de servicio celebrado entre Croquis y la Unión Temporal de Peajes Nacionales. 2. Contrato de concesión 1702 del 2021, parte general. 3. Plan Nacional de Desarrollo contenido en el siguiente enlace. Además, los informes tanto del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres como el Comité Asesor para Manejo y Uso del Espacio Público hacen parte general del Auto 022 del 2025. Decisión. Agotada la etapa probatoria, esta inspección como autoridad de policía valorará las pruebas y dictará la orden de policía o medida correctiva si hay lugar a ello, sustentado su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados, como en efecto se hiciere al emitir el auto 022 del 2025. Recursos. Etapa que se encuentra en desarrollo, habiéndose presentado los mismos este 26 de marzo del 2025 por parte de Suárez Aristizábal y procediendo en forma inmediata este 2 de abril de la presente anualidad a resolver por parte de esta inspección. 5.1.5. Reiterar medida provisional de orden de suspensión. Suárez Aristizábal alega equivocadamente que cuando la inspección, durante el desarrollo de la audiencia del 3 de marzo, reiteró que no se podía continuar con la construcción, ratificando la medida provisional adoptada de forma previa al inicio de la audiencia, incurre en un actuar irregular en el desarrollo del trámite que nos ocupa. Contrario a ello, esta inspección obró en cumplimiento del deber objetivo de cuidado al mantener la orden de suspensión ante la no acreditación por parte de Martínez Villa ni de Rojas Serrano de la respectiva licencia de intervención y ocupación del espacio público, ni de no probar debidamente ni jurídicamente no estar obligados a tramitar dicha licencia, es decir, al tampoco acreditar que la autopista internacional del municipio de Villa del Rosario está en ejecución de un proyecto de infraestructura vial o, de ser el caso, obra o actuación expresamente contemplada en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal o en el respectivo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y lo contemplen. De conformidad con los argumentos expuestos, esta inspección despacha desfavorablemente la pretensión de Suárez Aristizábal con respecto de esta primera parte, solicita que para el saneamiento del proceso se debe retrotraer toda actuación desde el inicio para adecuar el trámite para que guarde observancia con el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a la Unión Temporal de Peajes Nacionales, cierro comillas. 5.2. Argumento relacionado con el fondo del asunto. Suárez Aristizábal alega equivocadamente que la decisión adoptada por esta inspección de imponer una sanción urbanística es incorrecta y enlista las razones que considera, así lo evidencian sin perjuicio de renunciar o restar valor al argumento sobre el saneamiento del proceso. No estar obligados a tramitar licencias. Suárez Aristizábal alega equivocadamente que es errado por parte de esta inspección haber impuesto una sanción urbanística porque el infractor no acreditó de una parte que estuviera realizando ningún proyecto de infraestructura vial en la autopista internacional ni en el municipio de Villa del Rosario, y de otra parte ni tampoco la licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público para demolición y reconstrucción de la caseta del peaje de La Parada o permiso alguno.
5.2.1 literal B, numeral 1 del artículo 2.6.1.1.11 del decreto 1077 del 2015. Para el efecto, Suárez Aristizábal alega erradamente que el literal B del numeral 1 del artículo 2.2.6.1.1.11 del decreto 1077 del 2015 establece que no se requieren licencias urbanísticas en ninguna de sus modalidades para la ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y o municipal, dado que la caseta del peaje y toda la infraestructura asociada a él corresponde y se justifica alegando que, los puntos primero, el proyecto de infraestructura vial del área metropolitana de Cúcuta y norte de Santander fue considerado como de interés público mediante el COMPES 3531 del 2008 y 2, no contiene edificaciones convencionales de carácter permanente, puesto que una edificación, según lo establece el numeral 14 del artículo 4 de la ley 400 de 1997, es una construcción cuyo uso primordial es la habitación o ocupación por seres humanos, cierro comillas, caso en el cual, según ella, la caseta de peaje e infraestructura asociada que hace parte de la red vial no corresponden a dicha clasificación, por lo que no requieren una licencia urbanística de demolición. Nada más alejado de la realidad jurídica del precitado literal B del numeral 1 del artículo 2.2.6.1.1.11 del decreto 1077 del 2015, que a letra indica, abro comillas, régimen especial en materia de licencias urbanísticas. Para la expedición de la licencia urbanística se tendrá en cuenta lo siguiente, 2 puntos. 1. No se requerirá licencia urbanística, urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de sus modalidades para 1.2. La ejecución de proyectos de infraestructura de red vial nacional, regional, departamental y o municipal, puertos marítimos y fluviales, infraestructura para la explotación y explotación de hidrocarburos, de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de proyectos, cierro comillas, negrillas y subrayado fuera del texto original. Suárez Aristizábal olvida que el auto 022 del 2025, tratándose de las excepciones del régimen especial en materia de licencias urbanísticas, esta inspección señaló que éstas se encuentran, entre otros, en el artículo 2.2.6.1.1.11, 1.2 y vide que hace parte del decreto que define la licencia de intervención y ocupación del espacio público como la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, la cual se hace necesario interpretar sistemáticamente con el artículo 2.2.6.1.1.2, que determina la existencia de 5 clases de licencias urbanísticas como son 1. Urbanización, 2. Parcelación, 3. Subdivisión, 4. Construcción, 5. Intervención y ocupación del espacio público. Fíjese que esta última clase de licencia, dícese la licencia de intervención y ocupación del espacio público, es la que en todos los momentos procesales se ha requerido a la Unión Temporal de Peajes Nacionales o a quien la representa no se encuentra enlistada en el numeral 1 del artículo 2.6.1.1.11, disposición que solo ampara dentro de las excepciones a las demás licencias urbanísticas. Dice de urbanización, parcelación, construcción y subdivisión, más se insiste, no excepciona a la licencia de intervención y ocupación del espacio público, aunque incluso acreditara la ejecución de proyectos de infraestructura de la red vial nacional, regional, departamental y o municipal en la autopista internacional del municipio de Villa del Rosario. 5.2.2, artículo 35 de la ley 1796 del 2016. Sin embargo, tratándose de licencias de intervención y ocupación del espacio público, Suárez Aristizábal alega equivocadamente que el artículo 35 de la ley 1796 del 2016 establece como sección a tal necesidad que la ocupación o obra se ejecuten en cumplimiento de las funciones de entidades públicas competentes, de tal forma que aquella insiste en tal excepción al ser Invías el titular de la vía nacional denominada autopista internacional, compuesta por el corredor vial, la caseta del peaje La Parada y la infraestructura asociada a ella, la entidad que celebró un contrato de concesión con la UTPN para que en cumplimiento de las funciones propias de Invías sea aquella quien se encargue de recaudar la tarifa del peaje, lo que aduce
habilita a la Unión Temporal de Peajes Nacionales a ubicarse en la caseta del peaje y en la infraestructura asociada, realizar el cobro de la tarifa del peaje y a realizar las actividades necesarias para el normal cumplimiento de la actividad concesionada. Suárez Aristizábal olvida que el artículo 35 de la Ley 1796 del 2016 modifica el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, así, dos puntos, abro comillas, artículo 35, licencias urbanísticas, el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 388 de 1997 quedará así. 1. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones y de urbanización, parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos de expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente, se requerirá licencia para la ocupación de espacio público con cualquier clase de amueblamiento o para la intervención del mismo, salvo que la ocupación o obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes. Cierro comillas, negrilla fuera del texto. Norma cuyo objeto, según su artículo 1, es el de generar medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones, el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos y establecer otras funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro, cierro comillas. Y si algo está claro, es que en nuestro caso no estamos ante la compra de una vivienda, ni ante una función de un curador urbano, ni de la Superintendencia de Notariado y Registro. Luego, esta salvedad de orden general que hace sobre la licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público, porque tratándose de que la ocupación u obra se ejecute en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes, existe una norma especial como no es el parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del decreto 1077 del 2015. Se tiene que Suárez Aristizábal persiste en dar una interpretación al menos equivocada al parágrafo 2 del artículo 2.2.6.1.1.12 del decreto 1077 del 2015, al manifestar que esta disposición establece que las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, como lo es Invías, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio público cuando en cumplimiento de sus funciones ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipal o distrital o en el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y contemplen. Y para sustentar su alegato, Errado recuerda, abro comillas, que el proyecto de infraestructura vial relacionado con el área metropolitana de Cúcuta y norte de Santander, analizado en el COMPES 3531 del 2008, fue objeto del contrato de concesión número 006 del 2007, adelantado por el Instituto Nacional de Concesiones INCO y celebrado con la sociedad concesionaria de San Simón S.A. y sobre el cual el Ministerio de Transporte, mediante resolución 4869 del 31 de octubre del 2006, ordenó la instalación de la caseta de peaje, la parada precisamente en la vía Cúcuta Puente Internacional Simón Bolívar. Al término de dicha concesión, la infraestructura vial, las casetas de peaje y toda infraestructura asociada son revertidas al Invías y pasan a ser de su propiedad, cierro comillas. Justificando erradamente que tal situación implica que la UTPN, en el marco de una situación coyuntural, como lo es el atentado terrorista impetrado por el ELN en la caseta del peaje, puede remover los escombros derivados del atentado y, si es necesario, demoler la totalidad de la estructura de la caseta del peaje, si con ello se garantiza la seguridad no solo del personal de la UTPN, sino también de los diferentes usuarios de la vía, en el entendido que se realizan dichas actividades para poder ejercer el recaudo de la tarifa de peaje en cumplimiento del contrato de concesión suscrito con Invías. Lo cierto es que el precitado parágrafo no aplica para los proyectos de infraestructura vial que ya se ejecutaron, y menos cuando corresponde a la concesión anterior a la Unión Temporal de Peajes Nacionales.
sino que tal excepción aplica siempre que actualmente Invías o la Unión Temporal de Peajes Nacionales se encuentren ejecutando obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional departamental de Norte de Santander o municipal de Villa del Rosario, en el respectivo plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollan y contemplan. Y está claro que no aplica porque, contrario a lo que expresa Suárez Aristizábal, es el mismísimo Invías quien, mediante oficio número 2025-S-VBOG-017602 de fecha 25 de marzo del 2025, asevera que el contrato de concesión 1702 del 2021, celebrado entre Invías y la Unión Temporal de Peajes Nacionales, abro comillas, no prevé dentro de su objeto ni alcances la construcción de ningún tipo de obra, sino la prestación de servicios de recaudo de peaje y de operación de estaciones de peaje, entre otras, que aplican para la vía Cúcuta, Puente Internacional Simón Bolívar, cierro comillas. Entonces, si bien es cierto existen unas secciones en las que Invías no requiere tramitar determinadas licencias urbanísticas, más cierto es que esta entidad nacional de orden descentralizado, actualmente en cumplimiento de sus funciones, no ejecuta ninguna obra o actuación en la autopista internacional del municipio de Villa del Rosario, y menos aún que se encuentre expresamente contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional o del Departamento Norte de Santander o del municipio de Villa del Rosario o en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollan y contemplan. 5.2.3 Caseta del peaje infraestructura. Suárez Aristizábal alega que al término de la concesión San Simón, la infraestructura vial, las casetas de peaje y toda la infraestructura asociada ha sido revertidas a Invías y pasan a ser de propiedad de esta entidad, que a su vez es la titular de la autopista internacional del municipio de Villa del Rosario. Ahora bien, aquella alega que la estación de peaje La Parada, ubicada en el municipio de Villa del Rosario, hace parte de la infraestructura que debe operar y administrar la Unión Temporal de Peajes Nacionales, en virtud de lo dispuesto en el apéndice técnico 1 del contrato de concesión 1702 del 2021. Tal afirmación la comparte esta inspección, en el sentido que la estación de peaje La Parada, como parte del sistema de peajes, conforma la infraestructura de transporte, mas no la respectiva infraestructura vial. En consecuencia, no asisten razones que fundamenten el alegato de Suárez Aristizábal para que no se imponga una sanción urbanística. De las pretensiones de Suárez Aristizábal. Suárez Aristizábal, conforme a la interpretación equivocada que da de las normas relacionadas en el presente memorial, sin exponer jurisprudencia que consolide tal errada interpretación, ni respetar el principio del derecho que la norma especial prevalece sobre la norma general, pretende que este despacho deba asumir per se que ni la Unión Temporal de Peajes Nacionales ni Invías están obligados a contar con una licencia o permiso de ocupación de espacio temporal, porque según ella, en nuestro caso, se configura la excepción de que la ocupación u obra se ejecuta en cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes. Suárez Aristizábal pretende que, primero, conforme a la interpretación equivocada que da sobre el alcance del artículo 223 de la Ley 1801 del 2016 y demás normas relacionadas, esta inspección proceda a conceder el recurso de reposición y en subsidio de apelación, retrotraer toda actuación en aras de surtir el trámite en debida forma y con observancia al derecho fundamental al debido proceso, revocar la sanción urbanística y la multa especial impuesta a la UTPN, declarar cerrado el caso y su consecuente archivo definitivo, o en caso contrario, es decir, de que el recurso de reposición no sea concedido, segundo, tramitar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, el cual deberá ser concedido en el efecto suspensivo de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del numeral cuarto del artículo 223 de la Ley 1801 del 2016, el cual dice que para la aplicación de las medidas correctivas en asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de apelación se concederá en efecto suspensivo, de suerte que sea el superior jerárquico el que analice, resuelva y acceda a lo pretendido por la Unión Temporal de Peajes Nacionales en el presente recurso de apelación.
Por tanto, conforme a los argumentos expuestos en el presente memorial, se negarán de plano estas pretensiones. En mérito de lo expuesto, la Inspección de Policía de la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario, Norte de Santander, administrando justicia en nombre del municipio de Villa del Rosario y por autoridad de la Constitución, la ley y el reglamento, resuelve: primero, negar el recurso de reposición interpuesto por Egna Rocío Suárez Aristizábal, identificada con la cédula número 1057305-441 de Filadelfia, Caldas, abogada en ejercicio, portadora de la tarjeta profesional número 273494 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la Unión Temporal de Peajes Nacionales, identificada con el número 901533793-8, en contra del auto 022 del 2025, emitido por la Inspección de Policía de Villa del Rosario Norte de Santander, por las razones expuestas. Segundo, dar por notificada en la presente audiencia pública de lectura de decisión o de fallo a la Unión Temporal de Peajes Nacionales, a través de su apoderada Egna Rocío Suárez Aristizábal, acerca de la negación del recurso interpuesto. Tercero, corregir por error de transcripción el artículo séptimo del auto 022 del 2025, el que quedará así, abro comillas: séptimo, contra la presente decisión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de esta diligencia conforme al numeral 4 del artículo 223 de la ley 1801 del 2016. El recurso de reposición será resuelto inmediatamente y, de ser procedente, el recurso de apelación se interpondrá y concederán efecto suspensivo dentro de esta audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los 2 días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los 2 días siguientes al recibido del recurso. Cuarto, conceder en subsidio el recurso de apelación contra el auto 022 del 2025 emitido por la Inspección de Policía de Villa del Rosario, Norte de Santander, en efecto suspensivo por las razones ya expuestas con ocasión de la negación del respectivo recurso de reposición. Quinto, notificar al superior jerárquico de que tratan los artículos artículos 198, numeral 5 y 25, numeral 8 de la ley 1801 del 2016 y dar traslado del expediente del respectivo proceso policivo que se adelanta por infracción urbanística contra la Unión Temporal de Peajes Nacionales, conforme al numeral 4 del artículo 223 y vide. Damos por terminada la sustentación, una hora completa. Sustentación del recurso de reposición, teniendo en cuenta que el doctor Miguel Ángel Flores y el doctor Robert Paul Vaca no presentaron recurso de reposición, se da por terminada la presente diligencia, conforme al numeral cuarto. Solamente dejo la salvedad al numeral cuarto del artículo 223. En los 2 días siguientes de esta audiencia, el expediente se remitirá al despacho del señor alcalde y, pasados esos 2 días, Unión Temporal de Peajes Nacionales podrá ampliar el recurso de apelación ante el señor alcalde, que es el superior jerárquico. Entonces se termina y se firma la presente audiencia. Hoy 2 de abril, siendo las 4:02 p.m.
15, 15. Julio, regálame hojas.